Pues es para mí un honor presentarles al maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, que no necesita realmente presentación. Les entrego la palabra al presidente nacional de Canadedi, Gonzalo Méndez Dávalos. Muchas gracias, Mónica. Señor secretario, pues nuevamente en casa le agradecemos mucho en la Canadedi Nacional que nos acompañe. Siempre le he manifestado a usted que para la industria de la construcción y desarrollo y promoción de vivienda es fundamental poder dialogar con usted, poder dialogar con la autoridad hacendaria de este país y conocer lo que usted piensa sobre la evolución de la economía de nuestro país, de lo que las perspectivas económicas que tenemos los mexicanos para este 2021, qué debemos hacer en conjunto, cómo debemos colaborar y contribuir desde la industria de la construcción y promoción de vivienda para encontrar un mejor estadio económico y de bienestar para el pueblo de México. Como le he dicho, secretario, cuente usted con la industria de la vivienda para apoyar este fin último que como mexicano tenemos, encontrar un mejor estadio para el pueblo de México y puntualmente desde la actividad empresarial, cómo podemos dinamizarla y generar los empleos que tanto necesita hoy nuestro país. Será un gusto escucharle, secretario. Siéntase en casa, en la Canadedi Nacional. Le apreciamos mucho el que esté hoy con nosotros. Bienvenido, secretario. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y permítanme empezar con una disculpa para Javier, que entré a desplazarlo. Estaba oyendo con mucho interés lo de Novocerámica. Son temas usualmente muy distintos de los que nosotros tratamos, así es que ojalá si tengo algunos minutos me quede después de mi presentación a terminar de escuchar su participación. Yo voy a hablar menos de ladrillo, cemento, en un sentido tan específico, pero más bien en el sentido de cómo construimos la economía del país. Como todos sabemos, el año 2020 está marcado por el desarrollo de la pandemia, que se volvió no solamente el evento de salud más importante en los últimos 100 años en el mundo, sino en el momento económico más importante desde la Gran Depresión. La respuesta a la pandemia, al nivel de contagio de la pandemia, fue el confinamiento como mecanismo para disminuirlo. Fue un mecanismo, una decisión tomada de manera explícita y quedando claro que iba a provocar una caída en la actividad económica. Y quisiera empezar ahí con un par de referencias generales sobre el impacto en la economía y con una referencia específica a la industria de la construcción. Los meses duros del confinamiento fueron abril y mayo, pero en general el más duro en realidad fue abril. Y esto puede ser sintomático de que la propia economía estaba ya buscando alguna salida porque solamente puede soportar cierto nivel de restricciones en el mes de mayo. La disminución de las actividades en abril y mayo, aunque ya empezó una reapertura parcial y ordenada en el mes de junio, se tradujo en una caída del 18.7% en la actividad económica, en el PIB, en el segundo trimestre del año pasado. Esta es probablemente la caída en un trimestre más alta desde que el país reporta cifras trimestrales, es decir, nunca había habido una caída a tal nivel en la actividad económica. Para diversas actividades se puede tener información de carácter mensual. Y una de esas actividades para las que se puede tener información de carácter mensual fue para la industria de la construcción. Para la industria de la construcción, en el mes de abril hubo una contracción de prácticamente el 40%. Esto nos da una idea del impacto, pero también de la medida y la intención del confinamiento. Siempre supimos que en esos meses teníamos una disyuntiva muy clara, y solamente en esos meses, en el sentido de que para parar la pandemia
teníamos que contraer la economía. Y yo recuerdo en esas primeras semanas al subsecretario López-Gatell ser muy enfático en ese sentido y él subrayando que mientras más exitosa fuera la lucha contra la pandemia en las primeras semanas, más duro iba a ser el golpe económico. Después de esta disyuntiva, yo creo que me parece que, y la forma de abordarla fue evolucionando, en el sentido de que quedó claro que no había forma de tener una reapertura y un reinicio de actividades económicas si la pandemia no quedaba contenida. Es decir, tenía que irse operando paralelamente. Hubo un impacto adicional que muy triste y muy doloroso de la pandemia y del confinamiento, que fue la reducción del empleo, fundamentalmente en el empleo informal, pero también tenemos un impacto sectorial. La construcción perdió alrededor, con respecto a su punto máximo de caída, 270,184 empleos. Al día de hoy hemos recuperado 167,000 empleos en la industria de la construcción, es decir, es un sector que ha empezado a mostrar su dinamismo ya a partir del mes de junio, pero por el otro lado nos quedan 102,000 empleos que tenemos todavía que recuperar. En el momento del inicio de la reapertura de la economía, hubo una reflexión muy seria hacia adentro del gobierno de cómo ir organizando la reapertura de la economía. Y esto, y no porque en el momento en que se empezó a abrir la economía en junio, la pandemia estuviera vencida. Es decir, apenas ahora, con una mezcla de los procesos de vacunación, más las personas que ya hemos sido contagiadas y que por lo tanto transmitimos menos el virus o hay menos riesgo de transmitir el virus, es que estamos entrando en una fase de declara o decline en los contagios. Pero esa no era la situación en junio del año pasado, cuando empezamos con mucho cuidado, con mucho tiento, a reabrir la economía. Entonces esto requería que fuera un proceso parcial, ordenado y secuencial. Y el primer paso era definir cuáles iban a ser los primeros sectores que tenían que abrirse a la economía y que tenían que tener alguna medida de mitigación en la parte de salud y ser, por otro lado, muy significativos en términos de su impacto económico. Y hubo 3 sectores que se eligieron y que se eligieron en ese momento bajo la modalidad de reincorporarlos a los sectores esenciales. Y nosotros, junto con otras áreas, claramente desde Hacienda, pero también, por ejemplo, desde la Secretaría de Economía, impulsamos que uno de esos sectores fuera la industria de la construcción. Y había motivaciones muy específicas para ello. Una que es casi sintomática, diría yo, en la mayor parte de los países la industria de la construcción ha sido clasificada por lo que en la literatura macroeconómica se conoce un indicador líder, es decir, un indicador que se mueve antes que el resto de los indicadores en el ciclo económico, es decir, cuando va a haber una caída en la actividad económica, la construcción se frena antes, pero también cuando va a haber el inicio de una recuperación, la construcción se empieza a mover antes. Entonces, es como tomarle la temperatura a la economía, no explica la total de la trayectoria de la economía, pero que queríamos que la temperatura apuntara en la dirección correcta. La segunda, que fue algo que nuestros colegas de la Secretaría de Salud insistieron mucho, era que al momento en que se empezara a hacer el inicio de actividades económicas o el reinicio después de la finalización de la jornada de sana asistencia, se empezara escogiendo sectores cuya posibilidad de transmisión del virus fuera menor. Y la construcción es un sector que se hace fundamentalmente al aire libre y por lo tanto la posibilidad de contagio es menor. Ahora hay muchísima evidencia de cómo en las actividades al aire libre los niveles de contagio entonces, en realidad son muchísimo menores de los que incluso habíamos pensado. De manera anecdótica, pero me parece que lo ilustra
lo ilustra muy bien. Hubo un estudio muy interesante en el fútbol americano, donde estuvieron descomponiendo las características genéticas de los jugadores que estaban siendo contagiados. Y eso les permitió identificar si estaban siendo contagiados cuando estaban con su equipo o si estaban siendo contagiados cuando estaban jugando. Y esa era una hipótesis interesante, porque cuando están jugando están respirando fuerte, claramente no tienen un cubrebocas y pueden estar literalmente, aunque en un espacio abierto, pues a medio metro o 20 centímetros uno del otro, aunque es por intervalos muy pequeños. Y lo que pudieron probar es que nunca había habido contagios en el terreno de juego, de manera, supongo que pensaban hacer una broma con ello, pero decían que el virus nunca había pasado la línea de golpeo. Bueno, si eso es cierto en el fútbol americano, yo me puedo imaginar que es todavía mucho más cierto en la industria de la construcción, a menos que los trabajadores de la construcción se vayan después, se sienten o se vayan a echar unas cervezas, etcétera. La actividad misma es una de las actividades que menor contagio puede tener. Y había una tercera razón que era muy importante para nosotros, que es el trabajador de la construcción, por definición, los maestros albañiles, etcétera, no tienen un trabajo que es necesariamente permanente, sino que trabajan en una obra, en un proyecto de vivienda, en un proyecto de infraestructura, en un puente, y cuando este termine, se van a otro. Y eso hace que en general no tengan una relación laboral permanente, aun cuando en un sentido estricto podrían tener un trabajo de un momento a otro, y por lo tanto hace que, entre otras cosas, la seguridad social y la seguridad de salud a la que tienen derecho es muchísimo más endeble que la que se puede tener en otras profesiones. Entonces, el trabajador de la construcción podría convertirse en uno de los trabajadores más afectados por el confinamiento. Y esas razones, junto con una adicional que se ha esgrimido ahora en el mundo, es parte de lo que nos llevó a pensar en seleccionar a la industria de la construcción como un sector esencial y como uno de los primeros que pretendíamos fuera una punta de lanza de la recuperación. Había dos razones adicionales. Una que es una de las cuales está planteándose en la mayor parte del mundo. Es decir, estamos pasando de un periodo de contracción muy marcado en la economía y tenemos que ver cómo lo relanzamos. Y eso podía pasar por distintas modalidades, pero una de las más utilizadas era tener una especie de impulso fiscal, si lo quieren, aunque el nombre no es el más preciso, pero es el que probablemente les va a ayudar a tener una referencia clara, tener una especie de política contracíclica, un empuje por el lado de la demanda agregada. Y en muchos países se han estado cuestionando de si va a haber un impulso de esta naturaleza, mejor que sea en un sector que deje algo permanente, que deje viviendas, que deje un nuevo aeropuerto, que deje puentes, que deje una nueva carretera, etcétera. Entonces, la industria de la construcción estaba permitiendo identificar una serie de características asociadas a ella que lo hacían como uno de los sectores ideales, si no es que el sector ideal, para iniciar el relanzamiento de la actividad económica. Ahora bien, nosotros estábamos muy conscientes que en los periodos de recesión y en los periodos de crisis económica, y esta es la crisis económica más seria a nivel mundial en los últimos 80 y tantos años, lo primero que se contrae es el gasto de largo plazo. Las familias posponen el gasto en bienes de consumos duraderos, posponen el gasto en la adquisición de automóviles, en la adquisición de refrigeradores, de televisiones, en particular si los compran a plazos. Pero posponen también el gasto de largo plazo más significativo de las familias, que suele ser la adquisición de vivienda. Y las empresas posponen el gasto en inversión. Eso hacía que la reactivación del sector de la construcción no estuviera exento de retos importantes. Una de las formas en las que nosotros tratamos de detonarlo desde la Secretaría de Hacienda fue utilizando 3 mecanismos distintos. El primero de ellos hicimos un incremento de alrededor del 8% en el presupuesto para la construcción
para la construcción, para lo que íbamos a ejercer en el año 2021. El segundo era tratar de mover ese presupuesto a inicios de año. Y déjenme hacer un paréntesis sobre esto para que vean el impacto que esto puede tener. Como decía, el país está todavía en el proceso de recuperación de los empleos que se han perdido. Y es un proceso que es muy preocupante, etcétera, y lo que queremos movernos es a la velocidad más rápida posible. Pero este impacto no ha sido simétrico en las regiones y en las entidades del país. Las entidades que tienen una vocación asociada a las actividades económicas que fueron más golpeadas por la pandemia son las que sufrieron más. Ningún sector fue más golpeado que el sector del turismo, el de las aerolíneas, etcétera, ¿no? Y en ese sentido no es sorprendente que los estados más golpeados hayan sido Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Guerrero. Y de hecho, mientras más volcado al turismo extranjero estaba la entidad, mayor fue el impacto que tuvo. Y eso hizo que esto solamente nos permite ejemplificar cómo, dependiendo de la vocación de cada entidad, todas fueron afectadas, pero no todas fueron afectadas iguales. Y entonces, en esta heterogeneidad, lo que ya hemos podido observar, y ha sido muy interesante, ha sido 3 entidades que recuperaron la totalidad de los empleos perdidos y han generado más empleos de los que se habían perdido durante la pandemia. Es decir, parecería que están ya en una etapa franca de expansión esas 3 entidades. Las 3 entidades son Baja California, Tabasco y Chihuahua. En el caso de la primera y la tercera, la lógica de por qué se han recuperado es muy clara. Son entidades cuya economía está ligada de manera muy, muy estrecha al desarrollo de la economía de Estados Unidos, y en la medida que el propio recuperación en Estados Unidos, sobre todo en sus estados vecinos, en Texas y en California, ha generado un aumento de la demanda agregada del otro lado de la frontera, se ha traducido en un aumento de la demanda agregada y los incrementos en los empleos de este lado de la frontera. Pero ese no es el caso de Tabasco. Tabasco no es un estado fronterizo. Y Tabasco, un estado con una economía relativamente pequeña, su dinámica económica y la recuperación está básicamente asociada a una obra de construcción, a la construcción de la refinería de Dos Bocas, que tiene además un impacto que va más allá de la construcción. La construcción por sí misma es muy importante en Dos Bocas, pero por ejemplo el municipio vecino, que es el municipio de Paraíso, rentaron todos los cuartos de hotel para los trabajadores de la construcción, ingenieros y demás que están siendo operados en Dos Bocas. En ese sentido, el lunes de la semana pasada, no este lunes, hace 9 días, echamos a andar un libramiento para la ciudad de Colima. Colima es también un estado pequeñito. La construcción de ese libramiento nos hace suponer que a través de ello se van a recuperar más o menos el 90% de todos los empleos perdidos en Colima durante la pandemia. No es que, a lo mejor se perdieron empleos en el sector del cine y no se van a recuperar esas plazas, pero por números de empleos van a ser generados en la construcción. Entonces, la construcción tiene esta característica, y entonces decidimos nosotros desplegar una estrategia que tenía 3 pilares. El primero, que ya les decía, era aumentar el presupuesto para la inversión y moverlo hacia adelante en el calendario. El segundo fue maximizar todos los proyectos de infraestructura y en particular de construcción, en donde hubiera una asociación con el privado y el privado fuera el que estuviera financiando, de tal forma que no hubiera una disputa por el presupuesto hacia dentro de las finanzas públicas, y eso tenía que ver con proyectos de desdoblamientos de carreteras, concesiones, etcétera. El propio proyecto al que me he referido de libramiento a Colima está hecho a través de esa vertiente, y son más de 2,000 millones de pesos para solo ese proyecto. En su conjunto tenemos alrededor de 500,000 millones de pesos, de los cuales el primer tramo son claramente
asociados a construcción de infraestructura, es decir, carreteras, libramientos, etcétera. El segundo grupo de eventos, de proyectos, aunque son mayores en monto, están más pensados en términos del sector energético, etcétera. Y el tercero fue utilizar todos los instrumentos que tenía el gobierno federal para hacer proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, algunos pueden ser a través de fondos que estaban fuera de balance, como puede ser el FONADIN. Otros tenían que ver, por ejemplo, con los ingresos que tienen las APIs en los puertos y que antes se tomaba un aprovechamiento para llevarlo a otras partes del presupuesto, ahora lo vamos a llevar al propio presupuesto. En ese sentido, yo mismo he estado visitando recientemente el Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Progreso. Nos hicieron una presentación de estuve en Hermosillo el viernes pasado y ahí vimos un proyecto sobre el puerto de Guaymas, etcétera. Entonces, una forma más de detonar la construcción tiene que ver con la infraestructura portuaria, y vamos en los próximos días a anunciar una serie de proyectos por varios miles de millones de pesos en ellos, ¿no? Entonces, esos son, digamos, básicamente los tres pilares asociados, aparte de cómo iniciábamos el relanzamiento de la economía. Pero hay un elemento que, aunque no es económico, es probablemente el que va a jugar más en un sentido económico en las próximas semanas. Y nosotros hemos dividido de manera muy esquemática el proceso de la pandemia, y me refiero tanto a la parte de salud como a la parte económica, en 4 fases. La primera fase es la fase del confinamiento o del gran confinamiento, que sobre todo tiene que ver con los meses de abril y mayo del año pasado, aunque para algunos sectores en realidad empezó desde marzo. Los sectores ligados al turismo, pues la actividad económica se cayó cuando las aerolíneas extranjeras dejaron de volar a México, etcétera, ¿no? La segunda etapa es este proceso de reapertura al que yo hacía referencia, donde fue central y ha sido central el sector de la construcción. Este proceso empezó el 1 de junio y para todo efecto esquemático acabó el día de Navidad, el 24 de diciembre. A partir del 24 de diciembre empezó la tercera etapa que nosotros hemos identificado, que es la del proceso de vacunación en el país. La vacuna va a ser lo mejor para la salud, pero también va a ser lo mejor para la actividad económica. En la medida en que nosotros lleguemos a vacunar más o menos entre 70 y 80 millones de mexicanos, en ese momento vamos a poder tener prácticamente ya con toda seguridad un regreso a una actividad económica muy similar a la de la época previa a la pandemia. Y después de que lleguemos a ese número, a números similares o superiores, vamos a entrar en un proceso ya de crecimiento post-pandemia, ¿no? En esta tercera etapa, lo que importa es qué tan rápido podemos conseguir las vacunas y qué tan rápido las podemos aplicar. Para que se den una idea, nosotros, como yo decía, empezamos justo el 24 de diciembre con las primeras aplicaciones de las vacunas, y a mí me parece que simbólicamente fue muy importante en el sentido de empezar a darle la vuelta a la página, pero empezamos con 3,000 vacunas, y la idea era tener una secuencia muy específica de cómo queríamos hacerla, empezando por vacunar al personal de salud de las áreas de COVID, después a los adultos mayores, que son los que están en mayor riesgo, y después al resto de la población. Para que tengan una idea de qué números estamos hablando, hay un poquito menos de 1 millón de médicos, enfermeras, personal de radiología, camilleros, afanadoras, etcétera, trabajando en las áreas de los hospitales COVID. A todos ya los vacunamos. No dudo que haya algún médico que haya sido contratado la semana pasada, que lo pusieron en un hospital de COVID y que pueda levantar la mano y que diga, no, fuimos todos. Bueno, a todos los que contamos en un primer momento ya los vacunamos. Y hay alrededor de 15 millones de mexicanos que tienen más de 60 años y alrededor de 12 millones de mexicanos que tienen más de 15 millones de mexicanos
que tienen más de 60 años. Ahora, las vacunas, nosotros tomamos una estrategia de diversificación. Hicimos contratos con distintas iniciativas para que pudiéramos asegurar que si alguna de ellas se retrasaba o si alguna de ellas no era exitosa, porque los contratos los hicimos cuando todas estaban en una prueba, en un periodo de prueba, tuviéramos vacunas suficientes. Y por ello no podíamos hacer contratos por las cantidades que íbamos a utilizar, sino teníamos que hacer contratos por unas cantidades mayores. Entonces, nada más para que tengan una idea, tenemos contratadas a través como de 6 o 7 distintos convenios, 234 millones de vacunas. Algunas de ellas, como ustedes saben, son de doble dosis, no todas, que alcanzan a vacunar más o menos a 135 millones de personas. En México solamente hay 126 millones de personas. Así es que hay más vacunas que personas en México si tuviéramos que vacunarlas a todos. Pero no tenemos que vacunarlos a todos porque de hecho los menores de edad hoy todavía no son candidatos a ser vacunados. El espacio de las personas que pueden ser vacunadas está alrededor de 84 millones de personas. En los hechos hoy tenemos 60% más vacunas de las que necesitamos, pero la idea era tratar de hacer que llegaran más pronto. Y estamos justo entrando en la etapa en donde vamos a estar recibiendo números crecientes de vacunas. Solamente para que se den una idea, en esta semana, hoy en la mañana llegaron 600,000 vacunas de Pfizer. A través del contrato que tenemos con Serum nos van a llegar 1.160.000 y a través de Sinovac 1 millón y en Sputnik 500,000, de tal forma que esta semana vamos a recibir más de 3 millones de vacunas. Esto es cualitativamente distinto a lo que nos pasó la semana pasada, donde teníamos más vacunadores que vacunas. Esta semana lo que nos faltan no son vacunas, sino vacunadores. Vamos a tener que estar aplicando alrededor de 500,000, medio millón de vacunas por día. Y esto es más o menos la dinámica en la que ya estamos llegando, de tal forma que si las cosas no son muy distintas de las que nosotros hubiéramos estado esperando, para junio habríamos aplicado ya alrededor de más de 80 millones de vacunas. Esto no quiere decir que son 80 millones de personas vacunadas, porque algunas son de doble dosis. Entonces, la salida a la parte económica la vemos nosotros ya con cierto grado de optimismo en un periodo que va a ser, que no va a tardar mucho. Y eso nos tiene que hacer pensar entonces ya no en cómo estamos operando en un contexto de emergencia, sino hacia dónde nos vamos a ir moviendo. Ahí hay cosas como, por ejemplo, cuáles tendrían que ser las palancas de crecimiento ya más en el mediano plazo. Y nosotros habíamos pensado, por ejemplo, que el Tratado de Libre Comercio iba a ser una de las palancas más importantes. El tratado, como ustedes saben, fue aprobado hacia finales del año 2019 y justo cuando pensábamos que lo íbamos a estar en condiciones de empezarlo a utilizar, nos llegó la pandemia. Entonces hemos tenido una especie de impasse con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ustedes lo pueden pensar en términos de exportaciones e importaciones de productos y podría en ese sentido pensar que está poco relacionada con la actividad que ustedes hacen. Pero la exportación y la importación de bienes y productos requiere de infraestructura, requiere de entrada a infraestructura en las aduanas, requiere de entrada a infraestructura y construcción de carreteras, de puertos y aeropuertos. Entonces, esa es una de las vertientes más importantes que vamos a tener. Una de las segundas características, y eso sí se debe enteramente a la pandemia, es vamos a encontrar un sector financiero y bancario en condiciones completamente distintas del que había antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la tasa de interés en México estaba por arriba de 7 puntos porcentuales. Hoy la tasa de referencia está en 4%. En el resto del mundo ha venido cayendo. Los bancos, de manera precautoria,
y fueron muy cautos en ese sentido, pensaron que la pandemia podía tener un impacto en un aumento de los defaults y fueron muy cuidadosos, y en lugar de que sus balances se hayan deteriorado, los bancos hoy tienen niveles de capitalización superiores a los que tenían en la pandemia. Entonces vamos a encontrar bancos con recursos y mejor capitalizados y a tasas de interés más bajas. Entonces, justo lo que nosotros pensamos tratar de empezar a lanzar este jueves y viernes, cuando, al igual que ustedes tienen en estos días sus reuniones gremiales, la Asociación de Bancos de México tiene su reunión gremial anual jueves y viernes, y lo que queremos es que la base de la discusión de ellos sea el rol del banco, los bancos y del sector financiero en la recuperación económica. Y eso va a requerir que nosotros pongamos algo de nuestra parte, a lo mejor algún tipo de garantías, pero tienen que ser las garantías asociadas a algo sensato, y los bancos tendrán que empezar a poner sus balances y el financiamiento a trabajar para sus clientes, y algunos de los grandes clientes son los de la industria de la construcción. Si te parece, Gonzalo, me parece que ya me excedí un poco más de lo que me habían asignado de tiempo, y sé que podemos tener una pequeña sesión de preguntas y respuestas, entonces si les parece bien, me detengo ahora. Muchas gracias, secretario. Muy interesante lo que usted nos ha compartido. Nomás no quisiera olvidar, usted habló que podíamos llegar, que cuando llegáramos entre 70 y 80 millones de mexicanos ya vacunados, el ritmo de la economía podía crecer. Nomás le dejo entre sus respuestas que tendrá, ¿cuándo podríamos llegar, estima el gobierno de México, a encontrar este estadio en cuanto a fecha? Otra cosa, señor secretario, decirle, por supuesto, que hace un momento tuvimos la ocasión de platicar con el secretario Meyer y le agradecimos lo que hizo para poder encontrar y considerar la actividad esencial, pero sé perfectamente, y así lo platicamos con su gente, que fue fundamental, porque así se concibió desde la Secretaría de Hacienda, la gestión que se hizo en economía y puntualmente con ustedes en Hacienda para poder lograr ser considerados como una industria esencial y poder seguir generando los empleos y la generación de riqueza que tanto necesitamos. Sabemos de la gestión que hizo usted con su grupo de trabajo. Le agradecemos desde Canadá Binacional esa gestión para poder seguir trabajando y generando los empleos que necesitamos. Decirle, secretario, que bueno, ha sido muy interesante lo que usted nos platica. Tenemos una gran inquietud como industriales de hasta dónde, desde la Secretaría de Hacienda, se puede usted colaborar con su equipo de trabajo para dinamizar la industria de la promoción y desarrollo de la vivienda. Nos acompaña en este momento el contador Weiner y el ingeniero Ramírez Capó, quien es el secretario de la Cámara. Le tenemos algunas preguntas que hemos pensado y que hemos recogido de las inquietudes de los industriales para compartirlas con usted. Si me permite, secretario, le paso la palabra al contador Weiner, que hará la primera pregunta. Por favor, Enrique. Secretario, buenas tardes. Un gusto verlo aquí en este evento de la Cámara, como siempre. La primera pregunta que tenemos por aquí es, de acuerdo a datos de Banco de México, más del 50% de la economía se encuentra en el sector informal. En consecuencia, desde el punto de vista vivienda, las personas que en él se desempeñan han estado históricamente subatendidas. Dadas las necesidades de este sector de la población y el impacto positivo que tiene la vivienda, tanto en el empleo como en su aportación al PIB, ¿considera usted viable que la Secretaría de Hacienda impulse un esquema para proveer de créditos para vivienda a este sector, el sector informal, ya sea a través de la banca, del Banco del Bienestar, la Sociedad Hipotecaria Federal, el FOBI, IO, seguros de crédito, garantías pari passu o combinación de esquemas de ahorro? Esa es la primera pregunta que tenemos por aquí, secretario. Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique. No, sé que el Banco de México dijo que es más del 50%, en realidad es el 57%. La mayor parte de los mexicanos trabaja en el sector informal. Y a veces de manera muy fácil, la gente suele identificar a los trabajadores del sector informal como aquellos que no pagan impuestos. Y efectivamente no pagan impuestos, pero tampoco cotizan para sus pensiones,
tampoco tienen seguridad en materia de salud, que en medio de una pandemia ha sido terrible, y tampoco tienen acceso a algunas de las prestaciones sociales, como puede ser el crédito a la vivienda, como justo lo has mencionado, ¿no? Entonces, el tema de la informalidad no es un tema de evasores fiscales, es un tema de una tremenda injusticia que tenemos que empezar a ver cómo la resolvemos, incluyendo la parte de la vivienda. Ya antes de la pandemia nosotros estábamos trabajando en una serie de iniciativas que nos sonaban muy prometedoras, y como muchas cosas la pandemia nos la puso en un impasse. Probablemente la que en términos de vivienda nos parecía que podía dar más resultados era el reconocer los ingresos mixtos de las personas para la calidad crediticia, porque resulta que la película en realidad es un poquito más compleja de lo que hacemos. Hay gentes que tienen actividades en el sector formal y tienen actividades en el sector informal. El caso típico sería alguien que trabaja durante las mañanas en un trabajo formal y por las tardes conduce un taxi o conduce un Uber, etcétera, y no está cotizando. Y uno de lo que ya habíamos alcanzado a desarrollar, y seguramente es algo que vamos a retomar ahora, es un producto de créditos a las personas de ingresos mixtos, donde se le reconociera, cuando podría ser, por ejemplo, un crédito a la vivienda, no solamente el ingreso que tiene en el sector formal, sino el ingreso que tiene alrededor del sector informal. Y eso podía ser, pues, que la casa a la que pudiera aspirar y el crédito al que pudiera aspirar fuera considerablemente mayor. Esto, pues, probablemente lo dejamos listo desde finales del 2019, y justo ahora me parece que es el momento en el que lo tenemos que retomar, ¿no? Parece que la pandemia, citando a Mafalda, hizo que lo urgente no dejara tiempo a lo importante, y esto es muy importante, pero estamos a punto de salir de la urgencia. Paralelamente, tenemos que empezar a hacer un esfuerzo para ir formalizando a las personas, y parte de eso es ir entendiendo cuáles son las razones por las que están en el sector informal, y eso va a requerir esfuerzos en diversas dimensiones. Una es la del propio sector financiero. Nuestro país es un país que, para su nivel de desarrollo, tiene un alto nivel de transacciones en efectivo. Y eso hace que, si las personas tienen ingresos y tienen gastos en el sector a través de efectivo, no van generando una historia crediticia que las hace candidatos a un crédito, por ejemplo, a la vivienda. Pero la otra también, que es algo que descubrimos a partir de un programa piloto enfocado en las mujeres, es que a veces las personas no saben cómo darse de alta en el SAT y requieren solamente el acompañamiento de las autoridades. Entonces, vamos a ir teniendo toda esta serie de actividades, y la primera, a la que francamente le queremos apostar, es este programa de créditos para las personas de ingresos mixtos. Gracias. Muchas gracias, secretario. Carlos Ramírez Capó, quien es el secretario de Canadevi Nacional, le tiene una pregunta adicional. Gracias, presidente. Secretario, buenas tardes. Los saludo desde el puerto de Veracruz. Si me permite, tengo esta pregunta para usted. En buena medida, el crecimiento de este año se dará por consecuencia del dinamismo económico de los Estados Unidos. Sin embargo, la vivienda es un motor interno que demostró resiliencia el año pasado. ¿Qué acciones podría usted impulsar dentro de la Secretaría de Hacienda para reforzar el sector vivienda como el gran motor interno en la recuperación económica nacional? Muchas gracias, Carlos. Hay una serie de programas que estamos tratando de operar que tienen que ver con esto. Uno de ellos, donde estamos, digamos, es casi una prueba piloto todavía en la Ciudad de México, pero ya antes de que finalicen los resultados quisiéramos ya llevarlo a una escala. Tiene que ver con la coordinación entre las distintas niveles de autoridades. Cuando nosotros pensamos en un desarrollo de vivienda, y pensemos en cualquier lugar del país, o casi en cualquier lugar del país, esto va a requerir pues que haya empresarios como ustedes, que haya un modelo de negocios, etcétera, que haya financiamiento, que tengan los permisos a nivel estatal que se requieran,
y que tengan los permisos a nivel municipal, uso de suelo, agua, etcétera, que se requieran, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que en un momento en que queríamos impulsar la vivienda, que esta cantidad de trámites tan importantes podía ir retrasando los proyectos, pero además que podrían ir a contralínea de algún proyecto específico que tuviera alguna entidad. En el caso de la Ciudad de México, esto resultó muy fácil de observar. Por ejemplo, la jefa de gobierno quería desarrollar una parte de Reforma Norte, etcétera. Y entonces lo que nosotros le propusimos junto con algunos de los constructores y la Canadevi en particular fue, pues vamos poniendo orden en todo esto. Si ustedes, si no hay nadie que esté en mejor posición que las autoridades locales de identificar cuáles son las áreas donde hay agua, que tienen permisos de uso de suelo, etcétera. Si ustedes identifican esos lugares que quieren desarrollar, nosotros podemos a través de la sociedad hipotecaria o a través de algún mecanismo de Hacienda buscar cuál va a ser el financiamiento. La Ciudad de México era el candidato ideal para iniciar este piloto por una razón burocrática muy sencilla. La Ciudad de México tiene un estatus donde es al mismo tiempo estado y municipio. Y entonces pensamos que podíamos obtener los permisos más rápidamente con ellos. En las últimas semanas yo he estado haciendo un esfuerzo por visitar algunas entidades para entender, primero para echar a andar y supervisar algunos de los proyectos que tenemos con ellos, como el que ya hice referencia en Colima, echamos a andar hace unos 12 días la línea 3 del metro en Monterrey, etcétera. Estuve el fin de semana en Hermosillo y el viernes estuve en La Paz, donde, por ejemplo, una parte importante de la construcción en Baja California es o construcción de turismo, pero la construcción de la demanda de servicios de turismo está generando, por ejemplo, una demanda de vivienda en Los Cabos, donde la tierra no es barata. Le estoy hablando de algo que ustedes conocen. Entonces está generando una simetría donde se necesita vivienda, pero se necesita que entre un ente como el gobierno para tratar de generar ese proyecto. Y yo les platicaba de esta iniciativa que tenemos y les decía que ya estamos abiertos a desarrollarlo casi con cualquier entidad. No necesitamos esperar a ver los resultados que se estén dando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos de algunas de las iniciativas que tenemos. Estoy seguro que Jorge Mendoza, que va a estar, entiendo, mañana con ustedes, les podrá platicar de algunas de las cosas que queremos desarrollar desde la Sociedad Hipotecaria Federal. Gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Bueno, secretario, casi estamos terminando, pero hay una gran inquietud en los industriales sobre el tema del financiamiento y queremos saber qué piensa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque pensamos que es importantísima la labor que hace la Sociedad Hipotecaria Federal para garantizar que haya los recursos suficientes para los créditos puente, para que existan las garantías de paso y medida para los intermediarios financieros y que pueda seguir fluyendo el crédito puente a través de la banca comercial y a través de ellos mismos. Nos preocupa muchísimo el blindaje que Sociedad Hipotecaria Federal ante una crisis como la que estamos viviendo pudiera tener y el respaldo desde la Secretaría de Hacienda con ustedes. Quisiéramos saber un poquito si debemos estar tranquilos porque habrá recursos suficientes para seguir generando la vivienda que el pueblo de México necesita. Bueno, primero yo diría que esto va a sonar medio raro de que estemos hablando de construcción, ladrillos y cementos, como decía Javier antes de mi presentación, y de financiamiento, y que haga entonces yo una referencia a las vacunas. Porque lo que yo sí creo que está pasando con el inicio del proceso de vacunación a gran escala de las vacunas, y en Estados Unidos, que es una economía muy cercana a la nuestra, están vacunando alrededor de 2 millones de personas por día. Eso nos da ya una idea de qué tan rápido está entrando el mundo a una ruta de salida de la pandemia, es que va a bajar el nivel de incertidumbre. Y entonces uno de los elementos que habíamos visto cuando nosotros habíamos estado operando con el sector financiero es un proceso de aversión al riesgo muy alto, donde pues de manera entendible, aunque no enteramente compartida por nosotros, algunos bancos al encarar
un entorno, un futuro incierto, lo que habían hecho fue decidir ser muy cautos en su proceso de aprobación de créditos. Primero, eso no lo compartimos nosotros y no lo compartimos por distintas razones, porque las autoridades financieras y en particular el Banco de México fueron muy enfáticos en aumentar la liquidez para el sistema bancario y financiero siempre y cuando estuviera yendo a actividades productivas y pusieron a disposición de los bancos alrededor de 700,000 millones de pesos. A través de una de las ventanas llega recursos también a la banca de desarrollo, porque una de esas ventanas tiene que ver con lo que antes se llamaba el encaje legal. Entonces, en realidad le regresaron fondos propios. Lo que nosotros le hemos pedido ya a Jorge Mendoza, a la sociedad hipotecaria, son dos cosas. Una, este plan piloto, pero una segunda es que ya de cara a un proceso de salida empiecen a preparar ellos el pavimento de lo que será la operación en un proceso ya post-COVID o francamente en un entorno de contagios mínimos, donde esto va a tener diversos juegos para la construcción y la construcción de vivienda. Primero, las personas tendrán un mejor horizonte y estarán dispuestos a invertir en los proyectos de largo plazo, incluyendo su propia vivienda, pero también los bancos que han sido muy renuentes hasta ahora a otorgar créditos, creemos que van a entrar en una fase de expansión. Y lo que no queremos es que esta etapa que ya se ve venir, porque lo que va a determinar el tiempo de esa etapa no son cuestiones económicas, sino cuestiones de salud, nos sorprenda. Lo que tenemos que estar listos y en ese sentido a la sociedad hipotecaria le hemos pedido que vaya preparando sus productos y la estrategia para entrar en esta etapa de expansión. Muchas gracias, secretario. Pues bueno, estamos terminando. Nada más decirle que hoy tendremos también el gusto de platicar con el doctor Santaella. Se hizo un trabajo entre el INEGI y la Canadevi para que le han llamado Conociendo la Industria de la Vivienda, datos que seguramente usted conoce muy bien, donde habla de que en los últimos 6 años la industria de la construcción de vivienda puntualmente ha crecido por arriba de los indicadores del Producto Interno Bruto y que se convierte en la principal industria generadora de empleos directos e indirectos por su cadena de valor, que seguimos, que tiene la certeza que podemos ser una de las 4 turbinas que dinamicen la economía y el empleo de este país. Y como tal, con esa fortaleza, decirle, secretario, que cuente usted con la industria de la promoción y desarrollo de vivienda para impulsar la economía de este país y la generación de empleos. Y decirle también, secretario, antes de la pandemia veníamos trabajando con ustedes, con su equipo de trabajo en mesas de diálogo para generar estos nuevos productos de cómo atender, por ejemplo, a los no afiliados, como usted ya hablaba de la economía mixta, y otras ideas que seguramente necesitamos, como la vivienda en renta, que necesitamos retomar. Entonces, plantearle al secretario, que ya ha platicado con su equipo de trabajo, de retomar estas mesas de diálogo y donde arrastremos el lápiz para encontrar los esquemas adecuados para atender ese aspecto de la vivienda, por ejemplo, que no hemos podido hacerle llegar a los que no tienen seguridad social y que tanto necesitan, y como otros temas, secretario. Entonces, plantearle que estamos listos desde la Canadevi para empezar a trabajar con ustedes. Muchas gracias, Gonzalo. No los ves, pero alrededor de mí, con tapabocas, están parte de mi equipo, entonces no hay necesidad de que les pase yo las instrucciones, en realidad ya te están escuchando y es el mayor interés de la Secretaría de Hacienda que al país le vaya bien. Ese es el objetivo fundamental de la Secretaría de Hacienda, que al país y sus habitantes les vaya bien. Lo hacemos a través de instrumentos muy específicos, los fiscales, los financieros, los regulatorios, pero los presupuestales, pero ese es el bien último y no hay nada que aporte, pocas cosas aportan tanto al bienestar de la población como tener la seguridad de una vivienda. Entonces vamos a trabajar con ustedes en eso. Muchas gracias, secretario. Pues bueno, ha sido un honor para la Canadevi, un gusto que usted esté interesado en nuestra industria, que haya compartido estos momentos con nosotros. Decirle a usted muchas gracias y no vemos a su equipo de trabajo, a quienes conocemos algunos de ellos muy bien y nos atienden mejor. Así es que, pues esta es su casa de usted y de su equipo de trabajo. Le mandamos un abrazo y muy agradecidos por esta charla que ha tenido con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo. Sí.
Muchas gracias al secretario Arturo Herrera Gutiérrez.